oficiales de la Protección del Tesoro, doctora María Rosa Silva. Buenos días. Primero, mis disculpas del Procurador del Tesoro que no se sentía bien de salud y le resultó imposible concurrir. Después, mil disculpas por mí porque estoy muy nerviosa, porque hace 5 minutos no sabía que tenía que estar acá para exponerlo. La problemática de este caso, como ustedes saben bien, se ha circunscrito a 2 artículos del decreto 1204, que son los artículos 3 y 5. Esos artículos no pueden descontextualizarse, muchas gracias, de todo lo que es para el Estado el reconocimiento de una matriculación, de un registro y del ejercicio de funciones que hacen a la abogacía pública. No se está en ningún momento cuestionando las funciones del Colegio Público de Abogados ni el resguardo o el control que el colegio ejerce de la profesión liberal. En ningún momento se está cuestionando. Si me permite, porque esta es la modalidad de las audiencias. El tribunal lo que desea es intercambiar algunas ideas y hacer algunas preguntas para aclarar las posiciones de las partes. Y en la presentación que hace el Estado hay una cuestión previa a la que usted señala y es sobre la validez constitucional del decreto 1204. Y se lo ha cuestionado en su constitucionalidad por establecer que hay una delegación. ¿Cuál es la opinión de ustedes al respecto? El gobierno de la matrícula, como toda la estructura que implicó la creación del Colegio Público de Abogados, fue una delegación de competencias que el Poder Legislativo hizo en una persona jurídica pública no estatal como es el Colegio Público, pero eso se circunscribió al gobierno de la matrícula y al resguardo de la abogacía pública. Lo que hace la ley de delegación en establecer competencias al Poder Ejecutivo y fundamentado en el artículo 1 y en el artículo 2 de la 25.414 fue facultar al Poder Ejecutivo para establecer un sistema de matriculación y de registro primero y de matriculación después. Usted Perdón, doctora, creo que el doctor Lorenzetti le está planteando otro tema. Se está refiriendo al decreto 1204/01. Sí, o sea, nosotros tenemos dudas sobre la constitucionalidad. Concretamente, si usted nos puede aclarar si considera que ese decreto fue dictado en uso de atribuciones delegadas por el artículo 1 de la 25.414 o por el contrario constituye una atribución que emerge de la zona de reserva de la administración, porque eso no está claro en el recurso. El decreto 1204 se funda en el 99, inciso 1, el inciso 2 y en las normas de delegación. Las normas de delegación establecidas por la ley y receptadas en el decreto se refirió a determinadas materias del decreto. La desregulación de la matrícula en lo que hace a la abogacía pública por parte del colegio y la asunción por parte del Ejecutivo es una materia de administración, que ya sea que se le enfoque dentro del 99 inciso primero como una competencia propia, no quiero utilizar el concepto de reservada, pero una competencia propia del Ejecutivo de regular
la abogacía pública como ejercida por funcionarios de acuerdo a la ley del cuerpo de abogados, o sea que se la tome como una delegación de materia de administración, se puede, si bien la norma no es clara en cuanto a la fundamentación y utiliza tanto la ley de delegación como el 99 inciso primero, Pero concretamente, ¿cuáles son las disposiciones de la ley 25.414 que autorizan a dictar el decreto en este tema específico? El artículo, si me permite, el inciso F, me va a disculpar que no encuentre la norma en este momento. El artículo 1, El 1F. punto 1F y punto 1F. El artículo 1F es el que te está refiriendo. Ahí el problema es que si hay una delegación clara, precisa, limitada, o no la hay, o si es un ámbito de competencias propias. Esta es la primera cuestión que también le planteó el doctor Maqueda. ¿Podría aclararnos bien la posición del Estado ahí? Si además esta ley tiene relación con la emergencia económica. Sí. ¿Sí? Con relación al bono específicamente tiene una relación directa con la emergencia económica. ¿Usted recordará más o menos de qué época es esta ley? Del 2001, fin del 2001. La otra parte sostiene que ya no hay más esa misma emergencia. Y que no hay un impacto sobre las arcas del Estado. ¿Cómo explica eso? Ustedes conocen mucho más que yo que la emergencia no es algo estática, la emergencia son situaciones que se van modificando y es cierto que cuando ¿Esta sería otra emergencia? No. La emergencia del corralito obviamente excedió en lo que hace al bono todas las previsibilidades del Estado, pero la cartera litigiosa del Estado no se ha visto disminuida, ni siquiera post-corralito, porque existen determinadas modificaciones de la estructura primigenia de las demandas decorralito que no han visto disminuidas las variables de emergencia. Perdónenme, concretamente esta ley, la 25.414, que yo tengo aquí en mis manos, fue sancionada el 29 de marzo de 2001, o sea, bastante antes del corralito. Esto es lo que se denominó la ley de superpoderes en la época en que Caballo era ministro de la República. Yo voy a ir concretamente al caso, o sea, el 1F, el artículo 1 dice: facúltase al Poder Ejecutivo Nacional al ejercicio de las siguientes atribuciones hasta el 1 de marzo del año 2002. Primero, materias determinadas en su ámbito de administración. Y el F dice: con el objeto exclusivo de dar eficiencia a la administración, podrá derogar total o parcialmente aquellas normas específicas de rango legislativo que afecten o regulen el funcionamiento operativo de organismos o entes de la administración descentralizada. Bueno, y luego sigue. O sea, ¿usted cree que esto que está dado en base al principio de emergencia, como decía el doctor Lorenzetti recién, o sea, faculta al Estado Nacional, en este caso al Poder Ejecutivo, para dictar una normativa específica con respecto a los abogados del Estado? Yo creo que la normativa específica con relación a los abogados del Estado se funda en el 99 inciso 1 de la Constitución. La normativa específica que hace a la regulación de la función pública que desarrollamos los abogados del Estado, al gobierno del registro y al control del abogado del Estado,
tiene que ver con las características específicas que hacen a la abogacía pública. El abogado público es un funcionario público que está sometido al Estado. Discriminando las cuestiones. Un aspecto es la relación del Estado con su abogado. Sí. Eso está claro. Ahora, aquí estamos hablando de una obligación que tiene el abogado de pagar un bono, de matricularse y de someterse al poder de policía del colegio. La ley de colegiación no distingue claramente entre abogacía pública y privada, justamente porque es una relación del abogado con el colegio. No estamos hablando de la relación del abogado con el Estado. No estamos hablando solamente, estamos hablando de estructuras distintas. La relación del abogado con el colegio público es en tanto ejerce la profesión liberal. En tanto el abogado ejerce la profesión liberal, está controlado absolutamente por el colegio como lo está por los jueces. En tanto el abogado incumple alguna de las obligaciones ante el tribunal, está controlado por los jueces y controlado... Sí. El abogado del Estado puede defender intereses privados como abogado. Algunos, muy pocos. El abogado del Estado tiene gran cantidad de incompatibilidad. ¿Acaso eso? No lo entendí, Carlos. Si se le prohíbe. Si el decreto 1204 del año 01 le prohíbe el ejercicio de la profesión de abogado en los asuntos particulares, nosotros no podemos actuar en asuntos. No, solamente el procurador y el subprocurador tienen la suspensión de la matrícula. El resto de los abogados del Estado, por otras normas, tenemos una gran gama de incompatibilidades. Otra cosa, ¿usted cree que un decreto puede derogar una ley? Yo creo que Porque usted sabe perfectamente bien como abogado que por lo menos Kelsen decía que es necesario que se tenga legitimidad, legalidad, validez para tener vigencia. ¿Cómo va a tener vigencia algo que derogue una ley? Un decreto deroga una ley. yo creo que por supuesto que el decreto es infralegal, el decreto delegado se manifiesta y tiene que ajustarse a lo dispuesto por el 76 de la Constitución, pero también el decreto en algunas materias lo que está haciendo es regular... Algunos decretos por delegación se pueden dictar. Esos decretos no pueden derogar una ley. Y evidentemente lo ha hecho. Yo como abogada estoy matriculada, por ejemplo, pero estoy matriculada porque tengo un caso que no me es incompatible con el ejercicio de la profesión. Bueno, esa es la clave de todo esto. En eso, el Estado no le impide a sus abogados que ejercen la profesión en materias no incompatibles Entonces, que estén matriculados, para Usted nada. debe reconocer entonces que el abogado tiene que pagar los bonos y estar matriculado. Tiene que pagar el bono en el juicio, doctor, en el que ejerce como abogado libre, sometido a un... Claro, pero para eso necesita estar inscrito en la matrícula. Únicamente, y ustedes saben que los bonos son identificados ahora con relación al profesional en el ejercicio de la profesión. Yo no podría, por ejemplo, litigar como abogada del Estado, litigar contra el Estado Nacional, salvo en una materia propia, litigar contra la provincia, litigar contra municipalidades. El abogado del Estado, si fuese un funcionario público, puede estar absolutamente inhibido para actuar en cuestiones privadas. Nosotros, los jueces, no podemos actuar. El personal de la Corte tampoco lo puede hacer. Tiene razón, pero las normas que regulan la abogacía pública establecen otro tipo de incompatibilidades. Pero entonces, En ese caso, el abogado está sometido absolutamente al colegio público. El abogado del Estado que ejerce a su vez la profesión liberal, que no son todos, que es una mínima cantidad, esos abogados
se matriculan y pagan la matrícula. Todos están matriculados y dicen ahí que basta con estar en el registro. Eso lo dice el mismo decreto en el artículo 5. Pero son los abogados que ejercen la representación del Estado en los litigios, doctor. Discúlpeme si no soy lo suficientemente clara, pero yo en el ejercicio de mi profesión liberal, vuelvo a decir, la función me impide que así ejerza. Yo estoy matriculada al día con el pago y sin ningún tipo de demora en mis demasiados años. Ustedes no necesitan, de acuerdo al artículo 5 del decreto 1204, no necesitan matricularse en otro lado. Como directora de asuntos judiciales, no, doctor. Representando o patrocinando al Estado Nacional, no. En el ejercicio de la profesión liberal, sí. Usted no tiene problemas. No de este tipo. Doctora, volviendo un poco a la otra cuestión, es cierto que hay una relación entre el Estado y sus abogados, Sí. pero acá lo que estamos discutiendo es un planteo que hace el colegio público. ¿Usted considera que el fundamento jurídico del decreto, al fundarse en la ley, en el inciso 1F, es constitucionalmente defendible? En lo que hace a los artículos 1, 2, por ejemplo, que se fundan también en el 1 de la ley, no me cabe la menor duda. Y creo que constitucional. ¿Cuáles son los fundamentos? El Congreso decidió que el control de la abogacía estaba en el colegio público. No precisó, salvo en los debates. En los debates se habla claramente del ejercicio liberal de la profesión. Deme un segundito más. El poder legislativo no circunscribió claramente los ámbitos de acción del colegio, tal vez, pero si el poder ejecutivo, el poder legislativo por vía de la emergencia facultó al poder ejecutivo para la regulación de la abogacía, que siempre la tuvo, no solamente por la delegación, el 99 inciso primero faculta, y antes estaba facultado el poder ejecutivo a regular una matrícula, un registro o como se quiera llamar, Doctora, propio del abogado. Perdón.